Está bien, tú también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Les damos la bienvenida a este evento que es una presentación de un libro titulado La musicalidad vocálica del español. El autor es Alexander Paredes, quien es estudiante de la Licel, así que pues de antemano una felicitación por este trabajo, Alexander. Y Muchas antes de que gracias. nos platique de esta obra, les voy a comentar algunos datos de nuestro alumno Alexander y autor de este libro. Él es profesor de idiomas, es creador de materiales didácticos y estudiante de la licenciatura en enseñanza de italiano como lengua extranjera en la FES Acatlán. Desde hace varios años reside en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde desarrolla su labor docente y sus proyectos editoriales. Actualmente dirige una escuela de idiomas en línea llamada Idiomas con Alex, ICA, Academia Online, desde la cual imparte clases en línea de italiano, inglés, francés, portugués, alemán, chino, japonés, coreano, ruso y español a estudiantes de distintos países. Ha sido coordinador de la licenciatura en idiomas en la Universidad Dolores Hidalgo y cuenta con experiencia internacional en el ámbito del turismo y la comunicación intercultural adquirida durante casi una década en compañías dedicadas al turismo y la hotelería. También es autor de otros libros, como es Sobrevivir es un arte y Poemas sin permiso, además de este libro que nos estará presentando el día de hoy. También dirige actualmente el proyecto editorial Sentir Español, una colección de materiales didácticos para la enseñanza del español como lengua extranjera que integra música, cultura y tradiciones del mundo hispanohablante. Así que le cedemos la palabra a Alexander Paredes para que nos cuente más de este libro. Adelante, Alexander. Ok, muchas gracias, Ismael. Llegaste a los que se han conectado. Bueno, sí, como dijo Ismael, soy todavía estudiante, pero ya tengo experiencia docente. Entonces, cada vez que encuentro alguna curiosidad de algo, ya lo estoy convirtiendo en un artículo o en alguna nota. Entonces, por ejemplo, este trabajo en sí nació desde un trabajo desde segundo semestre que estaba en fonética y fonología en italiano. Y ahí descubrí a un lingüista que se llama Luca Nobile, que estaba estudiando el fonosimbolismo. No sé si ustedes han escuchado esta rama, subrama de la lingüística moderna, en el cual a las vocales, bueno, en general a las letras, le está dando aparte del sonido y la pronunciación, que generalmente cuando uno estudia idioma siempre te dicen, ¿no? Deja pronunciar así o no, deja pronunciar de esta manera, o la clásica que dice todo el mundo, ¿no? Así no suena un nativo, ¿no? Cuando obviamente no somos nativos. Pero me quedé fascinado porque yo llevo hablando italiano hace ya, eh, desde el 96 creo que empecé a estudiarlo así primero por mi cuenta y luego ya fui desarrollándolo. También he tenido la oportunidad de estar allá afuera, trabajando en Italia. Pero nunca lo había visto por este lado emocional, ¿no? Porque los italianos en sí son muy pasionales cuando hablan, ¿no? Aparte que mueven las manos y los gestos y todo, pero también cuando pronuncian o hablan, tienen una cierta forma de pronunciar, incluso cuando cantan o cuando hacen ópera o cuando tratan de hablar otro idioma. También le dan una emoción, ¿no? Un calor, una personalidad a las vocales. Entonces me puse a investigar y vi que en el español no había algo así parecido. Sí hay estudios en el caso del japonés, como les digo, también hay en el italiano. Hay un fenómeno también que se llama Bubakiki, que en un momento les voy a explicar qué es eso, no sé si tal vez lo conozcan, pero dije, ¿por qué esto no lo podemos aplicar al español también? ¿No? Porque muchas veces utilizamos canciones en clase. Creo que todos hemos utilizado alguna vez, ¿no? Canciones para tal vez rellenar algún espacio o para practicar, ¿no? Tener un poco de cultura sobre algún cantante de algún país, pero simplemente como una actividad extra. Pero también de las canciones podemos sacar alguna metodología, alguna propuesta didáctica. Bueno, ya como les dijo Ismael, también estoy preparando unos libros de español que es basada en canciones, pero en sí no se trata de eso exactamente, ¿no? Sino justamente de darle este valor fonosimbólico a las vocales de nuestro idioma, que en sí ya se ha visto ya.
Por ejemplo, lo vemos en la poesía, lo vemos en teatro, lo vemos en las canciones, incluso en las canciones de todo tipo. No sé si, por ejemplo, han escuchado las canciones andinas o estas canciones colectivas donde ciertas formas de pronunciar las As o ciertas formas de pronunciar las Os eh, expresan alguna emoción, ¿no? Y eso contagia a los demás también. O, no sé, vamos a poner algún caso de, ay, 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 que te golpeas, digamos. Pero eso algún extranjero le puede llamar, ¿qué le llama? Ese, ay, 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 que le hace recordar a un extranjero. Hay una canción muy conocida con ese sonido. ¿Al cielito linda? Ah, cielito lindo, exactamente. Que puede ser que ni siquiera sabe español, pero ya lo conoce, ¿no? Por ahí. Entonces, le activa algún recuerdo, alguna memoria. O tal vez viendo alguna serie o novela o película donde exageran la pronunciación, tenemos a una de nuestras actrices de telenovelas que hace exageradamente su personaje de ¿qué haces besando la lisiada? Esas as muy fuertes, que también personas de Turquía, de Japón, de China, no entienden el español, pero ya saben que la palabra lisiada significa una persona que está en silla de ruedas. No, que es por eso, y a muchos les puede llamar también a aprender el español de esa manera. Entonces, eso fue lo que empecé a averiguar, investigar, y bueno, fueron saliendo más cosas durante todo este lapso de tiempo, desde que fue un trabajo que iba a presentar en italiano, en la clase de fonética y fonología. Pero también quise averiguar sobre otros autores, ¿no? Y eso cómo salió este libro, ¿no? Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿no? Por ejemplo, como le dije, ¿no? El sonido en sí no es neutro, ¿no? Ya dije que repetimos, pues, nos explican, ¿no? Después de poner la lengua así, no sé si aquí alguno de ustedes habla francés, ¿no? Que obviamente hay que tener una cierta de pronunciación, una forma de pronunciar, o en inglés también, ¿no? La no suena, no es big, no es big, es beck, o no es u, es u. Este problema, por ejemplo, no lo tenemos en el español, ¿no? En el español sí tenemos más sencillo nuestro sistema vocálico. Sin embargo, también tiene estas emociones, ¿no? Las palabras, porque pueden transmitir, como dije, emoción, pueden transmitir ritmo, pueden transmitir atmósfera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a esta pequeña introducción, ¿no? Que quería darles. Entonces, lo que quiero con esto, y como dije, ¿no? Basado ya en estudios de lingüistas modernos, ir un poco más allá de la arbitrariedad, ¿no? Ya seguramente hemos escuchado, o también como usted estaba en clase, acerca de Ferdinand de Saussure, ¿no? Que tiene el padre de la lingüística moderna, que tiene la visión tradicional de que eh, no se asocia, ¿no? No se asocia una palabra con alguna emoción, ¿no? Que se llama perro porque, en fin, ¿no? No es porque tenga que ver con el animal, ¿no? O si se llama casa, es así, ¿no? No hay un soporte neutro, no hay un significado puramente convencional, como le he puesto aquí, ¿no? Entonces podría llamarse de cualquier forma. Pero lo que hace el fonosimbolismo con estudios de otros lingüistas, como por ejemplo Jacobson y Luca Nobile, el italiano que les comento, es buscar esto, ¿no? Que anteriormente ya se estudiaba, ¿no? Por ejemplo, hay estudios o por ejemplo, en el libro de Crátilo de Platón, ya desde esa época se veía que él también, ¿no? Le daba el sonido de las R's. Cuando alguien pronuncia una R, llama a movimiento, ¿sí o no? O sea, por más de que sea el idioma que sea, llama a rodar, a rueda, a correr, y puede ser en cualquier idioma. Entonces, eso ya lo estaba viendo Platón, por ejemplo. ¿Ve? Y como dije, estos lingüistas ya lo han vuelto a retomar, el caso de Jacobson, ¿no? Entonces, eso es lo que recoge el fonosimbolismo o simbolismo sonoro. También lo pueden encontrar como symbol sound, que está en inglés, ¿no? El sonido es un catalizador estético que exige una motivación sonora donde el timbre vocálico evoca sensaciones universales, ¿no? Un tamaño, un peso, una luz, etcétera, ¿no? Que como dije, lo podemos encontrar más que todo en poesía, ¿no? O en refranes. ¿Ok? Ahora, como les digo, pues esto ya no es que a Lucas Nobile, ¿no? Cuando me puse a hacer los trabajos, a él se le inventó, tuvo una intuición, ¿no? O sea, como le dije, ya viene desde atrás, ¿no? Aquí, como les estaba explicando, Platón ya en la antigüedad, él tenía esta intuición, ¿no? Del naturalismo, y ya desde esa época,
relacionaba con la pequeñez, ¿no? Y si se dan cuenta, también hay muchas palabras con is que tienen que ver con algo. Cuando decimos y o decimos, por ejemplo, chiquito, poquito, momentito, hilo, ¿qué, mayormente qué cosas llama o les llama la I? Lo que me podría responder. Como, como algo más débil o más delicado. Exacto, como algo más delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el contrapeso que es, digamos, la palabra portazo. Ya la misma palabra, alguien que no sepa, esa A, cuando alguien pronuncia las As, ¿qué siente? O sea, ¿qué expresa el cuerpo, la garganta, los músculos, las manos? ¿Qué expresa la A cuando hablamos, cuando expresamos una... Alguien ha gritado o se ha golpeado el dedo o no sé, han dicho o han dicho I. Creo que todos hemos gritado con A, ¿no? Cuando hemos dado alguna, o no sé, cuando algo nos emociona fuerte también, ¿no? Una sorpresa. No decimos I. No la hayas dado como más tranquilo. Y las Es, por ejemplo, se podría hacer la E. Podría decirme una palabra con E. Sé, por ejemplo, ¿han escuchado la canción Ella de José Alfredo Jiménez? ¿Quién se la sabe? Yo sí la he escuchado. Ella quiso quedarse. Cuando Ajá, se quiso quedarse. Ajá, exacto. Muy bien, por ejemplo, ahí dice no quedarse, resignarse, me cansé de rogarle. O sea, es ahí como, por ejemplo, que muestra. Me cansé de rogarle, me cansé de Como exigirle. nostalgia o más como a tristeza o No sentimiento. tanta tristeza, pero generalmente, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Como que cosa. Por ejemplo, cuando decimos tumba, cuando decimos muro, cuando decimos luz, lúgubre, esa U, ¿cómo sienten esa U cuando siempre lo estoy con la garganta un poco inflamada? ¿Qué sienten con esa U? Cuando decimos tumba, lúgubre, en el chat. Exacto, suavidad, silencio, ajá. Algo un silencio, algo lejano, misterioso. Exacto. O sea, si se dan cuenta que sí, cuando hablamos o cuando vocalizamos, sí le estamos dando una emoción a las vocales, no es simplemente algo arbitrario, sí le damos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los italianos cuando hablan, sí son bien expresivos, bueno, incluso ahorita estoy moviendo mucho la mano, les dan esta emoción. Entonces nosotros también lo hacemos, solamente que inconscientemente, y como le dije, no ha habido un estudio así en la parte lingüística, generalmente en la parte eh, del teatro, de la poesía y de la lírica, pero sí se dan cuenta, ¿no? Que las vocales sí tienen le podemos dar una emoción. Ahora, hay una parte en el contenido que estoy yo viendo acerca del efecto Proust. No sé si ustedes han leído o conocen al escritor Marcel Proust, que había escrito En busca del tiempo perdido. O conocen o han escuchado de esto de En busca del tiempo perdido. ¿Alguien lo conoce? No, no lo he escuchado. Bueno, en Busca del Tiempo Perdido hay un capítulo donde se habla de la Magdalena de Proust, ¿no? Que él había remojado la Magdalena en un té y de inmediato ese olor le trajo recuerdos de su infancia, ¿no? Entonces, hay cosas, ¿no? Que nos pueden traer algún recuerdo, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo la otra vez una historia de una jovencita que estaba contando acerca de qué recuerdos le traen de su infancia y empezó a contar, ¿no? De que, bueno, era una clase de francés, ¿no? Que vivía en Córcega con su abuela cuando era niña en sus vacaciones
y que su abuela preparaba tartas de mermelada y su abuelo encendía la chimenea, y etcétera. Entonces, cada vez que ella olía el olor de alguna tarta o escuchaba el sonido de las gaviotas o veía el fuego de alguna chimenea, de inmediato su cerebro le llevaba ese recuerdo. Entonces, ¿ustedes creen que el sonido también puede ser lo mismo que el olor? Como por ejemplo, hace un momento le dije de los ejemplos de las canciones, ¿no? Del Ay, 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 o de la Soraya Montenegro. ¿Sí puede llevarles este recuerdo, el sonido también? Sí, sí nos Sí, puede podría llevar. ser. Ay, perdón. Sí, claro, Araceli, sí. Pues Sí Yo perfecto. pienso, puede. Exacto, ¿no? También no es algo solamente que, no es algo solamente que es del olfato, ¿no? Bueno, sí, el efecto Plus justamente a partir de de este libro se desarrolló este estudio, ¿no? Justamente se le llama así el efecto Plus o se le llama la Magdalena de Proust, ¿no? Que en el cual algún olor te recuerda algo en el pasado, ¿no? Tu cerebro se activa. Entonces, yo lo estoy tratando de plasmar, pero a la parte fonética, porque también un sonido, cualquier sonido nos puede remontar a algo. Entonces, qué mejor si eso lo podríamos aplicar a una enseñanza de español como lengua extranjera, en lugar de simplemente aprenderse tablas. Entonces, algo que les recuerda, les va a ser más fácil recordar cuando tengan que hablar en su día a día que una palabra que puede estar, no sé, en una tabla de gramática, ¿sí o no? ¿No? Porque a veces cuando, bueno, como por experiencia, ¿no? A veces cuento historias también en mis clases de idiomas. eh, entonces, yo sí me doy cuenta, incluso, no sé, también de repente ustedes también tengan experiencia con algunos de sus alumnos, que cuáles son generalmente las palabras que mayormente recuerdan sus alumnos. No sé si alguno me puede contar. O ustedes mismos. Pero Araceli, creo que quieres participar. Morena, Andrade. Cuál más recuerda? ¿Las palabras que están en esa tabla que les dio el profesor en ese momento? ¿Apenas esta lista de 50 verbos irregulares? ¿O algo que han recordado de alguna anécdota y que ha ido saliendo poco a poco así mientras se han ido contando y estimulando la parte de recuerdo, ¿no? Justamente aquí como lo veo, que he puesto, ¿no? El efecto plus del sonido, ¿no? Sentir antes de comprender, ¿no? Porque a veces no es tanto. Generalmente nuestro cerebro primero lo percibe, ¿no? Lo siente antes de entender la palabra, ¿no? Como pues ejemplos, a veces también de episodios de alguna serie o algo, el cerebro lo marca, ¿no? Entonces, hay una parte que justamente en el libro que he escrito, que estoy aplicando este efecto Proust, pero a la parte del sonido, ¿no? Y también van a encontrar ahí ejercicios didácticos para poder utilizarlos en clases, sobre todo ya para grupos, por ejemplo, que estén en nivel B1 o que estén en nivel B2, en el cual pues podríamos utilizar como justamente este ejemplo me salió de una clase que estaba tratando de buscar para lo que era el Amperfect, ¿no? Porque ya el Amperfect se usa generalmente en nivel A2 más, ¿no? Entonces estaba tratando de ver de que no sea ya lo más típico, ¿no? Que cuando llegamos a ese tiempo al imperfecto es preguntar sobre qué hacías de niño, ¿no? O qué hacías los domingos. En este caso la pregunta la cambié a hacer qué recuerdos te traen de niño. Entonces, ahí ya le di el giro. Entonces, es más sencillo de que se aprendan algo de alguna anécdota o de algún recuerdo, de algún olor, de alguna película o de algún sonido, que simplemente estudiarse la tabla del imperfecto, ¿no? Entonces, esa forma sería más sencilla de poder aplicar. Entonces, tratar de, este, esa sería una forma de utilizar esta parte del fonosimbolismo, ¿no? De darle las emociones a las vocales. Bien, ahora vamos a seguir. Les muestro estas dos imágenes, justamente, porque seguramente podrían preguntarme, pero eso pasaría en otros idiomas, no solamente en las lenguas romances, ¿no? Porque obviamente, como le dije, yo me estoy basando en estudios de un italiano que se llama Luca Nobile. Pero si vemos aquí en estas dos imágenes que ven,
A ver, yo le voy a decir bien. Una se llama Buba y el otro se llama Kiki. A ver, ¿quién me dice cuál es Buba y cuál es Kiki? Buba es la Ah, nubecita y Kiki es la estrella. ¿Qué? Soy un Israel. A ver, otro. sí, Buba es lo naranja y Kiki lo azul. Ok, muy bien. ¿Y son los demás? ¿Están de acuerdo? A lo mejor por el color, el naranja tiene sonido más fuerte. No sé. Pero, cómo sabemos si ese Como es el... De Bueno, Kiki. esto de Buba Kiki no existe. Esa palabra no existe en ningún idioma. Pero sí, generalmente es un experimento que se ha hecho a diferentes personas en diferentes partes del mundo con diferentes tipos de cultura, idiomas y lo que sea. Y generalmente la mayoría de personas a Kiki le pone este y Buba le pone este. Dime, Araceli. Gracias. Sí, alguna vez leí algo sobre ese experimento, o sea, de hecho comentan que rompe completamente con la estructura de Saussure, porque pues se relacionaba, ¿no? El sonido con el símbolo. Y aquí no, entonces es más como que lo que usted nos está explicando, lo del sonido, Totalmente. cómo relaciona nuestro cerebro. Y ahí, por ejemplo, la imagen como que de la estrella, particularmente me lleva a algo como que explosivo, que vendría siendo el kiki, como que estruendoso, no sé, algo así extraño. Y la buba, algo suave, la nubecita. Entonces, resultó curioso porque la mayoría dábamos esos resultados, ¿no? Y entonces sí, como que va acá más en la onda psicológica de cómo nuestro cerebro está dando el significado del sonido con imágenes que no tienen nada que ver con el mismo. Exacto. Eso es lo que justamente es lo que recoge el fonosimbolismo, ¿no? Y lo que está, ya no está basándose en tanto arbitrariedad, ¿no? O los puristas, o algún profesor que es, no sé, Ray Lover. Antes yo era así, también era muy, pero muy, no, que así te tienes que pronunciar, que tienes que decir esto. Ah, pero en el caso de italiano, que era la crusca. Pero, obviamente, es sentir la emoción, ¿no? El ser humano, de todas maneras, tiene que buscar la manera de expresar lo que siente. Entonces, si se dieron cuenta, ¿no? Instintivamente, la palabra Kiki no existe en ningún idioma, la palabra uva, pero todos ustedes lo relacionaron con esto, ¿no? Porque justamente la I llama a eso, ¿no? Si se dan cuenta, hay palabras y lo chiquito, momentito, porque si yo, por ejemplo, digamos, un alumno X, ya sabemos que el español también no se habla de la misma manera aquí que en España o que en Buenos Aires o que en Bogotá, ¿no? Hay palabras o hay situaciones que una palabra puede sonar imperativa o puede sonar incluso ofensiva. Entonces, puede ser que algún extranjero tenga ya dominio de vocabulario, ¿no? Tenga ya dominio de la pronunciación, una pronunciación perfecta, sabe diferenciar el ceseo de la S, de la S y la Z de América Latina, sabe el voceo. Pero si no sabe esta parte de la emoción, puede generar estos problemas interculturales, ¿no? Porque, por ejemplo, algo sencillo, ¿no? En el trabajo, digamos, un compañero o tu jefe, ¿no? Te dice, ayúdame un momento, ¿cómo sientes eso? Esa frase. Ayúdame un momento, no sé, a veces ayúdame Impositiva, ¿no? Así de ajá. a Aunque fuerza. puede ser que no es su intención, ¿no? Simplemente está pidiendo una ayuda. Pero si dijera, ayúdame un momentito, sí, está de más que es el diminutivo. como amistosa o algo así. Exacto, o sea, no suena tan imperativo, ¿no? No es que, no suena a orden, ¿no? Entonces, esto también podría ayudar incluso, como dije, a los que estudian idiomas, que estudian español para evitar estos temas de la interculturalidad también, ¿no? Porque hay palabras sí, ¿no? Nosotros tenemos una manera de entonar,
muy diferente a los argentinos, digamos, ¿no? Los argentinos como que suena un poco brusco, no sé si o será mi percepción, pero eh, si alguien, ¿no? Simplemente o llevó unas clases bien rígidas, ¿no? Que les dice, tienes que pronunciar así, que la boca es así, que la Z es así, que la L es así, pero no se fue a esta parte pragmática, ¿no? Porque también esta parte de la pragmática, ¿no? Puede cometer errores, ¿no? Entonces, es una manera también de darle otro giro, ¿no? A la enseñanza de idiomas, ¿no? Que no sea tan rígido o lo que mucho se comete, ¿no? De que debes hablar como un nativo, ¿no? Siempre que veo este tipo de publicidades, yo de inmediato las corto porque obviamente no voy a sonar como nativo porque no soy nativo, ¿no? Soy apenas un estudiante de idiomas, ¿no? Pero la mía frase con acento yucateco y acento regio. Exacto, ¿no? Entonces, de una palabra, entonces también cómo puede sonar, ¿no? O sea, por eso, pero si le ponemos le damos más énfasis a una cierta vocal, ¿no? Que las vocales tienen un sistema, un sistema fono-simbólico, que es lo que quiero plasmar, ¿no? Podríamos, ayudar, ¿no? A otras personas y podría hacer las clases incluso, como dije, un poco más amenas de las que, bueno, que damos, ¿no? En general, ¿no? No ser tan rígidos, ¿no? Al inicio, tal vez, ¿no? Ahora, ya sabemos que el sistema vocálico del español, la, la ventaja que tenemos, aunque no tan ventaja, porque cuando nos toca aprender otro idioma, ¿no? Cuando a mí me tocó, cuando yo empecé a estudiar francés, sí se me hizo complicadísimo, porque no en español solo tenemos 5 sonidos que corresponden a las 5 letras del alfabeto, ¿no? Que es la A, E, I, O, no tenemos problema. Pero en otros idiomas pues tienen más de 15. Entonces, sí cuesta, ¿no? Un poco cómo saber la posición de la boca, pero si en lugar de simplemente aprender esta forma, ¿no? Reemplazamos con la parte de la emoción, sería más sencillo. Entonces, ya cuando, si es que ya puedan adquirir el libro, ahí yo estoy viendo los estudios de Luca Nobile, ¿no? Que ha estudiado para el italiano. En italiano, por ejemplo, sí, son 5 letras del alfabeto, pero son 7 sonidos, ¿no? Porque ahí también tienen la E abierta y tienen la O cerrada, semicerrada. Entonces también esas E y esas O's, él le ha dado un color, que justamente también lo estoy dando, caracterizando a la vocal española, le ha dado un color y también le ha dado una personalidad a cada vocal. Y lo sorprendente del estudio es que se basó, ¿saben en qué se basó? ¿Cuál es el libro más importante de la literatura italiana? ¿Alguien lo sabe? Que fue escrita, uf, ¿no? Siglos atrás, muchos siglos atrás. Es la La una, ¿no? Divina Es que es la Comedia, ¿no? base de la La Divina Divina Comedia, Comedia. exacto. Exacto, sí, exacto. Sí, o sea, me puse a leer los estudios que hizo él sobre la Divina Comedia y toda la parte de Dante que cuenta sobre el infierno. Hay demasiadas vocales con us y con os. O sea, todas las vocales que indican dolor, misterio, profundidad, pero a medida que va saliendo hacia el paraíso, aparecen puros vocales con as, puros vocales con es, que las s indican equilibrio. Dije, wow, o sea, obviamente Dante Alighieri pues no era ingeniero de sonido, pero los poetas, los escritores, los que hacen refranes, las canciones, también, ¿no? Buscan esa cierta manera de poder expresar lo que sienten, ¿no? En las canciones, porque justamente también eso es lo que pasa, ¿no? A veces ponemos alguna canción que ni siquiera sabemos el idioma, pero por la forma de pronunciar o de cómo pronuncian la palabra, ¿no? Yo, por ejemplo, como le dije, yo aprendí italiano con las canciones de Laura Pausini, allá por el año 96. No sabía nada de italiano, pero por las canciones ya sabía qué es lo que estaba expresando, porque de verdad son bastante expresivos italianos cuando hablan. Entonces, cuando leí el estudio, dije, no, hombre, esto también se puede aplicar en el español. Y busqué, y sí se hace, pues como le dije, ¿no? En poesías y en refranes o en canciones también.
Por ejemplo, ¿a quién le gusta aquí Maná? No sé, ¿a alguien le gusta Maná? ¿A alguien de aquí le gusta Maná? ¿O le gusta el rock en español? Sí, a mí me gusta el rock en Ya, por español. ejemplo, el rock es algo pesado, ¿no? Que supuestamente también es como fiesta. ¿Han escuchado la canción Corazón Espinado de Maná, ¿no? Que canta con Santana. ¿No? Por ejemplo, ahí en esa canción hay muchas os, ¿no? Que dice, ¿cómo me duele estar vivo? ¿Cómo duele el corazón sin tenerte al lado? Mira cuántas os pone Maná en esa canción. Pero esas os, por más de que es una canción rockera y que tiene la guitarra, ¿no? De Santana, genial, el maestro en la guitarra, pero ¿qué está expresando la canción? O sea, ¿qué emociones son las que presentan ahí? No presenta alegría, no presenta, no sé, una canción tipo Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. Exacto, ¿no? Presenta dolor, o sea, puras os. Entonces, inconscientemente ya hemos estado viéndolo, ¿no? O cuando cantamos, no sé, querida, por lo que quieras tú más ven. ¿Qué expresa esa canción de Juan Gabriel, nuestro divo? ¿Eh? Esas de querida, o de amor eterno, mamá. ¿Qué saca esas canciones? O vamos a algo más actual también, ¿no? Por ejemplo, no soy tan fan del reggaetón, ¿eh? Es desesperación, exacto, fuerza, ¿no? Angustia. O sea, eso es lo que hacemos cuando pronunciamos la A, ¿no? Cuando algo nos molesta, ¿qué hacemos? ¡Ah! Gritamos fuerte, ¿no? Gritamos, ¿no? Porque oye, si decimos, ¿qué estamos haciendo? Esa vocal nos está encerrando, ¿sí o no? Pero si gritamos, ¡ah! ¿No? Estamos sacando toda esa fuerza. Entonces la A representa eso, ¿no? Representa fuerza, representa vigor. Pero la U es algo más íntimo, ¿no? Como que más, la U, por ejemplo, puede representar misterio, puede representar el universo, el cosmos, puede representar sensualidad incluso. Como le dije, no soy fan del reggaetón, pero hasta en el reggaetón se escucha, no, no sé si han escuchado, yo soy, me acuerdo bastante, mira, como dije, ¿no? Esto del efecto Proust, porque la canción Tusa salió justo cuando ya estábamos por entrar a la pandemia, ¿no? Esa, bueno, Tusa significa, creo que es cuando alguien se pasa de copas, ¿no? En Colombia, en español de Colombia. Pero esas U's que pronuncia es propia característica del reggaetón, ¿no? Porque mayormente el reggaetón tiene esa, ¿no? Esa forma de chanteo, de sensualidad, de expresarte. Lo hemos encontrado en varios sitios que no nos hemos dado cuenta, pero las palabras, las vocales tienen emoción, ¿no? Tienen esas cosas. Y como dije, cuánto más lo podíamos sacar ese provecho en las clases de lengua extranjera, ¿no? Como en el caso de español. Entonces, aquí, por ejemplo, estos son los valores eh, los valores simbólicos que le estoy dando a las vocales, ¿no? Basándome en el estudio de Nobile, pero para el español, ¿no? Por ejemplo, la A, que también hay otros lingüistas ya lo habían estudiado anteriormente, ¿no? Pero ya con evidencias un poquito más, por ejemplo, utilizando la metáfora del cuerpo o viendo en algunos ejemplos de poesía, de poética, ¿no? Por ejemplo, dice, la A representa la apertura, ¿no? Y la fuerza vital, ¿no? Por ejemplo, en claro, hay, ¿no? En exclamaciones, así. ¿Y puede leer este poema, este pedazo de poema de Miguel Hernández, en Miguel Otero, que no podría leer, dándole énfasis a la A, para que vean qué sienten? ¿Quién quería participar? Yo lo puedo leer. Sí, a ver, Cantando espero la muerte, que hay cantares que se laman. Miguel Hernández, ¿qué El se, Niño Yute. bueno, ¿qué se llama? Ajá, exacto, por ejemplo, ¿no? Esa A que está expresando, ¿no? Cantando, que hay cantares, ¿qué expresa? ¿Qué está haciendo? Está dando un desahogo, ¿no? Explotando toda la energía, ¿no? Y eso cuando hacemos, ¿no? Cuando hablamos, la A, podemos utilizar el cuerpo, ¿no? También para sacar esa energía. Vamos con la E, en cambio, la A entonces es la vocal más fuerte del español, ¿no? Entonces, que genera esa apertura, esa fuerza vital cuando la pronunciamos, ¿no? Luego tenemos la E, que es un poco, está en el medio, ¿no? Que es la claridad y el equilibrio, ¿eh? Y podemos utilizar, por ejemplo, ejemplos.
¿no? Con las manos extendidas, una estabilidad narrativa, una serenidad, como evidentemente, exacto, cuando hablamos, ¿no? No estamos exagerando. ¿Alguien puede leer esta resonancia poética de Juan Ramón Jiménez? Isabel Arón. Ay, se me acabó la batería. ¿Quién podría leer? Yo, Ujú. ¿Quién? ¿Fernanda? Ok. sí. Dice resonancia poética. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Juan Ramón Jiménez, luz mental y firmeza intelectual. Ajá, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. ¿Qué sentiste cuando leíste esta frase? Como, am, pues sí, como petición a algo, como, Sí, ¿verdad? Con las ES. Sí, una narrativa estable, ¿no? ajá, ¿No? Con la I. La I, en cambio, ya habíamos visto que expresa agudeza, tranquilidad, sí, exacto. Araceli, si gusta, puedes leer esto. Por ejemplo, la I es la agudeza, ¿no? La tensión. Hace un momento que estaba diciendo, ¿no? Que la I, porque la I, como vimos, ¿no? El kiki, la habían relacionado con esta aguja, ¿no? Justo que tengo una hojita, ¿no? Porque es algo así como que es un dolor, pero así minúsculo, pero igual duele, ¿no? Pero igual tensa, pero igual es agudo. Aunque también puede indicar tranquilidad, ¿no? ¿Puedes leer esta frase de Octavio Paz? Claro. Un hilo de agua clara, un muro húmedo. Octavio Ah, Paz, ese un fragilidad, hilo, sutileza y transparencia. un hilo de agua, ¿no? Ese y ya está dando una tranquilidad, ¿no? A toda la frase, ¿no? Un hilo de agua claro. Entonces, por algo lo pusieron los escritores, ¿no? En las obras. La O, en cambio, la O es la vocal de la plenitud y la redondez, ¿no? Porque ahí sí tenemos que abrir toda la boca, ¿no? Bien redonda. Justamente formamos una O literal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con el cuerpo para poder hacerlo en clase, ¿no? Formar brazos de forma con un círculo envolvente, una calma, una tensión. ¿Qué expresa la O? Lo que, por ejemplo, corazón, mi amor, que puede leer esta frase. Ay, perdón, aquí me confundí. Aquí era la de corazón, la que ya les comenté de, de Maná. Y la O, en cambio, indica solemnidad y profundidad, ¿no? Ahora, entonces, aquí está el ejemplo completo, ¿ok? De las oraciones. Y ahora, bueno, esta parte de la acústica, por el momento no lo voy a explicar, pero sí en el material también está una situación. He puesto un capítulo acerca de el sonido acústico y en cuanto a la fuerza que utilizamos cuando pronunciamos estas palabras. ¿Bien? Se llaman los formantes. Ahí lo pueden ya encontrar con más tranquilidad. Y también ahí pongo ejemplos, tanto en la poesía, como en la literatura, como en las canciones y en refranes, ¿no? Por ejemplo, aquí la A es la más fuerte, ¿no? Porque es la percepción abierta y potente, ¿no? Entonces, ¿qué emoción te da? Una fuerza y una expansión, ¿no? Como canoa cantando, espero la muerte. La E, en cambio, nos da una serenidad y un equilibrio. Verde, que te quiero verde. La I es de agudeza, de brillantez, ¿no? Y he puesto un hilo de agua clara, ¿no? Está ahí, ya está dando esa agudez, ¿no? Esa perspicacia a la frase. Y la O, en cambio, es redondez, que te da una emoción de melancolía. Hay muchas canciones con O, ¿no? Que es de dolor, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? La de Pablo Neruda. Y la U, que es grave, que nos da misterio. Por ejemplo, esto que es sobre Dame la mano, de Gabriela Mistral, ¿no? Y danzaremos por la vereda azul. Esa es solo una nada más de la frase final, ¿no? Y danzaremos sobre la luna azul. ¿Qué le dice? Ya la frase ya le está dando un misterio, ¿no? Por la vereda azul. Entonces, que es lo que como les comentaba, ¿no? Que es lo que trato de ver, buscar con esto para la enseñanza de idiomas. Bueno, como dije yo, ya
sí lo aplico en las clases de italiano, generalmente porque eso es donde, a lo que yo generalmente me dedico, pero también a las clases de español, justamente acá yo vivo cerca de San Miguel de Allende, hay mucho extranjero, entonces tratar de enseñarles con la emoción, aprenden más rápido del método así de que aprende la tabla o aprende esta lista, aprende el vocabulario, ¿no? Aprende el posesivo, que este es your, his, perdón, su, tú. En cambio, si recuerdan algo, convivencias, ¿no? O con el mismo cuerpo y las emociones, les aseguro que la enseñanza va a ser mucho más sencilla, van a aprender más rápido, e incluso la parte de la ortografía también, porque en español tenemos esto de los acentos diacríticos, ¿no? Que son las tildes que no tienen otros idiomas. Entonces, a veces para los extranjeros es un poco difícil también pronunciar, pero el acento no es solamente también algo para saber dónde cae la fuerza de voz, ¿no? Sino también la emoción, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues, ¿no? Muchos, los puristas en general, ¿no? Que han visto que es solamente, ¿no? Tienes que pronunciar de esta manera, reducir la boca, ¿no? Que el sonido es así, pero tratar de ver la manera de que sea de otra forma, ¿no? Que sea el gesto, que sea el impulso, ¿no? El estudiante no va a olvidar el sonido que ha sentido corporalmente, ¿no? Así como hemos hecho ahorita con las canciones o con alguna palabrita nada más, ¿no? Con el ay, 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 por ejemplo, que ya de inmediato recordamos que se trataba de cielito lindo, ¿no? Entonces, no me he quedado ahí en esta parte. Hay tres partes que están, bueno, están divididas en cuatro partes el material, que luego ya les voy a compartir el link. La primera parte, bueno, es la parte teórica, ¿no? Donde veo la parte, no, que esto ya no se rige, o sea, no critico la arbitrariedad, no digo que estoy en contra, pero también que le añado algo más, ¿no? A esto, porque o sea, sí, la arbitrariedad obviamente sí, pero agregarle también la parte emocional y la parte de la codificación para que al final sea la expresión oral consciente, ¿no? El estudiante produce el sonido no por repetición, sino por intención expresiva, ¿no? En lugar de que simplemente ya tanto que el profesor le dijo 50 veces que se pronuncia de esa manera, ya lo aprendió. Pero qué mejor sería de que no sea solamente por eso, ¿no? Sino por una intención expresiva, ¿no? Por la sensación que tuvo de esa palabra, ¿no? Que le recordó, ¿no? Esa Magdalena de Proust Sonora, ¿no? En algún momento de su existencia. Ahora, por ejemplo, escuchando boleros, escuchando, como les dije, eh, poesía, leyendo poesía o escuchando incluso hasta canciones actuales, ¿no? De la música contemporánea, como el pop y el rock, etcétera, ¿no? Y entonces les decía, la primera parte es la parte teórica, la segunda parte es acerca de cómo está distribuido el español y cómo lo traslado al español. La tercera parte ya es propuestas didácticas para utilizar en clase. Un capítulo que está solamente el acento, otro que es el ritmo, otro que las poesías, cómo emplearlas, otro es cómo emplear las canciones. Bien, y esta parte, la cuarta parte ya es un trabajo ya más de investigación más a futuro, que es sobre la neurodidáctica, que es justamente ya utilizar la parte de sensorial, ¿no? Lo que el cerebro guarda en nosotros. Incluso también uso mucho la parte ya hay un capítulo final que se llama la iconicidad digital, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, leen un mensaje de texto en el celular, en el WhatsApp, ¿no? Y alguien les escribe, no, simplemente se dice no. ¿Hay diferencias, sí o no? No, no. O alguien les pone, ¡ay! En el celular. ¿Qué hacen ustedes? ¿O qué hace su cerebro, mejor dicho? Cuando vemos un mensaje, porque obviamente los puristas y obviamente también, ¿no? Uno como maestro no debes escribir de esta manera, ¿no? Generalmente lo vemos como un error ortográfico, ¿no? Pero ahí sí no es un error ortográfico, ¿no? Cuando alguien escribe no o escribe uff
o escribe ahí en el mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp. Cuando ustedes ven un mensaje que dice, ay, o uff, ¿qué es lo que hace su cerebro? ¿Lo relaciona Imaginar con una el emoción? sonido. Ay, perdón. Sí, dime, Janet. ¿Lo relaciona con una emoción? O sea, por ejemplo, si dice no, es algo imperativo, ¿no? Pero cuando dice no, es como de sorpresa, ¿no? De, a ver, cuéntame más. No, ¿cómo crees? ¿No? ¿O estoy mal? Como que le agregamos sentimiento también al texto. Quisiéramos saber la entonación. Yo pienso que pues nuestro cerebro en automático, sin escucharlo, escucha en la mente, digo, lo que es el fonema de raíz, ¿no? El sonido, y ahí ya lo relacionamos con esa intensidad y sentimiento que se quiere expresar en ese momento, en una simple frase así de pequeña. Interjección, perdón, estaba buscando la palabra. Se fue. Sí, un Sí, momentito. ya regresé. Ah, Sí, ya está. sí, me pasó justamente mientras estaba desarrollando este material, que me escriben un mensaje y yo no los he leído porque estaba muy concentrado en esto y lo leí ya, creo que eran como las 3 de la mañana. O sea, le respondí el mensaje, ¿no? La persona que manda que recibió el mensaje se despierta para responderme y veo que me manda un ay. Y dije, híjole, ¿qué le pasó? Y me dice, me ha golpeado el dedo chiquito del pie. Entonces, ¿qué hice yo? Sentí el dolor de la persona, por más de que estaba a las 3 de la mañana en mi casa en silencio. O sea, ¿qué hizo mi cerebro? Mi cerebro reprodujo el sonido de alguien que ni siquiera estaba a mi lado. Entonces, eso es lo que también está tratando de hacer. Sí, ahorita, obviamente, las redes, los mensajes, sí reconocemos, ¿no?, que hay una involución del tema de la ortografía y de la escritura, pero también ha hecho que se devuelva, ¿no?, o se resucite la emoción a las vocales o a las palabras en general, que con la invención de la imprenta, que obviamente pues ha sido uno de los inventos más importantes de la historia, pero que el papel silenció por años, porque exactamente, si ustedes leen un mensaje que dice así, no, ay, uff, tu cerebro sí o no lo reproduce. Reproduce no solamente el dolor o la emoción de esa persona, sino también la duración, sí o no. Así Si se es. ponen a pensar. Exacto, ¿no? Entonces, cuando me dijo, ¿no?, qué significaba ese ay, o sea, yo sentía a la persona que estaba gritando a mi lado porque se golpeó el dedo chiquito del pie. Y también sentí, o sea, al leer, o sea, lo que hice, ¿cómo es, no? O sea, el celular, nada más viendo algo tan, o sea, un, un artefacto, o sea, ya estaba dibujando mi cerebro, le estaba dando un sonido a eso, ¿no? Por más de que no estaba, por más de que no escuché a la persona gritar, pero ya lo estaba haciendo. Entonces también trato de buscar esta manera que se puede, por ejemplo, ya aplicar a estudiantes de nivel B2 o nivel C1, que ya tienen un mensaje, un nivel ya de conocimiento del idioma, en el cual pueden explicar. Es lo que también les decía, ¿no? De, de no sonar tan tajante o también de ver el contexto intercultural en el cual también pueden utilizar estas formas de hablar del idioma. Entonces, van a encontrar ahí mucho material, hay mucho, no sé si también hay una parte que hay un cuento, hay un escritor que se llama Oscar de la Borbolla, no sé si han escuchado Las vocales malditas, ¿lo conoces? Ismael, ¿lo conoces? Sí, es Oscar. un libro extraordinario, se lo Es recomendamos. buenísimo ese libro, si consiguen, muchachos, es un libro que el Oscar de la Borbolla lo que hace es a escribir cuentos, pero en un cuento no hay as, en otro cuento no hay es, en otro cuento no hay is.
Imagínense qué pasaría si en un mundo distópico el día de mañana nos quiten una A, nos quiten la A. O sea, ¿cómo expresamos vigoridad, cómo expresamos vigor, fortaleza, energía, alegría? Pónganse a pensar nomás. Traten de hablar algo que no tenga alguna vocal. Yo personalmente creo que me quitarían una parte de mi personalidad. Yo sí soy de hablar demasiado. Soy mucho de expresar, de expresivo. Yo sí sentiría que me quitarían mi personalidad. Entonces, hay una parte. ¿Quién escribe? Sí, se llama, ahorita les voy a decir. eh, y ahí justamente hay una actividad que propongo, ¿no?, para utilizar, que se llama la emoción ausente. Entonces, ya para estudiantes de nivel un poco más avanzados, hacer como ejercicios didácticos que crean poemas o algo, pero que no hay esta vocal, que no haya una vocal. Entonces, el mismo cuerpo va a buscar la manera de poder sacarlo, pero no va a poder porque no está. Entonces, si pueden también leer el libro de Oscar de la Borbolla que se llama Las vocales malditas, ajá, de Oscar de la Borbolla, véanlo, porque, ¿cómo se llama? Léanlo, y aplico esto también en este material didáctico que se llama, ahorita lo voy a poner otra vez, bien, se llama La musicalidad vocálica del español. Finalmente lo terminé. Ahorita se lo voy a compartir en un momento. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Y recojo estas investigaciones que he hecho también con mis propios alumnos, porque dime, González, Andrés, no me da Ay, tu sí, nombre. perdón. O sea, nada más un comentario sobre el libro. No sé si lo estoy confundiendo, entonces no era al revés, no era que escribió 5 cuentos y cada uno solo utiliza una vocal, el de la A solamente usa la A, el de la E solo la E, no al revés, no que no utiliza una, sino que solo utiliza una, ¿no? Sí, por eso, pero ya no están las otras vocales. Ah, claro, claro. Ah, sí, pero pensé que a lo mejor había hecho el mismo ejercicio, pero al revés, ¿no? Ahora Sí, escribiendo un no, cuento sin la vocal, pero es el mismo sí, entonces. sí, sí, lo dije al revés, sí, ahora en la propuesta que estoy utilizando, basándome en el libro de Borbolla, ahora estoy haciendo al revés, que tienen que escribir en el cual no haya una de estas vocales. Oh, muy bien, entiendo, gracias. Sí. Miren, ¿dónde está? Ay, se me fue. La vocalidad, la musicalidad. Ujú. Sí, así se llama el libro, yo lo había puesto, se llama La musicalidad vocálica del español, fonosimbolismo, emoción y neurológica del sonido. La emoción, porque justamente le estamos dando la emoción a las vocales, entonces le he puesto a cada vocal el color, digamos, que lo representa, ¿no? Le he puesto ya lo explico en la materia, en el contenido. La A obviamente es el centro, ¿no? La reina de las vocales, o que la más fuerte, ¿no? Entonces, el color mismo, ¿no? El rojo es intensidad, es fuego, ¿no? En cambio, la I como es delicadeza, algo, ¿no? El brillo, ¿no? En cambio, el verde es más quietud, así, ¿no? Y la U es misterio, lo profundo, la cueva, por eso le he puesto negro. Bien, y ahí van a encontrar, como les dije, material didáctico que podría ser útil para la enseñanza, un poco, obviamente, de introducción, teoría, ¿no? Pero de dónde me va a ser del italiano y así, para lo demás. Sí, utilizo una boca por cuenta. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, porque ya terminé. Bueno, eso es todo. La presentación, bueno, nuevamente me hubiera gustado explicar más, pero ya con el tiempo. Antes de las preguntas, yo te diría, Alexander, que nos digas dónde se puede adquirir el libro y también si nos puedes comentar cuánto tiempo te tomó realizarlo y también, ahora sí que para el comercial de la Licel, ¿no? Bueno, sabemos ya, comentamos que tú tienes una experiencia amplia en la enseñanza de las lenguas, pero ¿cómo has podido relacionar tal vez algo de lo que has visto hasta el momento en la Licel, porque todavía no acabas, en la creación de este libro?
Sí, justamente como les comento, esto en sí nació del trabajo que presenté en segundo. Ahorita yo estoy en quinto, pero sí he estado adelantando, adelantando materias. Ahorita estoy adelantando materias de sexto también. Pero el trabajo comenzó en el curso de segundo semestre con el profesor Ari Andrea, que tocó pues justamente la fonética y fonología y que teníamos que buscar una propuesta didáctica original. Entonces ahí descubrí a Luca Nobile, que le daba este color a las vocales. Entonces dije, porque como siempre me llama la atención el italiano, pues yo he aprendido, mi primer acercamiento al idioma italiano fue con las canciones, ¿no? Obviamente las emociones. Entonces, lo presenté como monografía, eso se convirtió luego en un artículo. Luego, cuando hice investigación de la didáctica de las lenguas con el profesor Aquileo, volví a trabajar ese material, pero para español, ¿no? Para una clase, nada más, ¿no? Para utilizar, y se quedó ahí. Luego, cuando ya hice introducción, no, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Historia de la metodología de las lenguas. Historia de la metodología de las lenguas con el profesor Ernesto se llama, ¿verdad? Eh, Ernesto creo que se llama, sí. Sí, Ya. Yo tenía la opción de, obviamente, como soy el único de italiano, me dijeron, obviamente tengo la opción de poder hacerlo en grupo, no con los de inglés y los de español, pero hacerlo con los demás iba a ser que dije, no, voy a volver a trabajar el proyecto que ya había avanzado. Entonces lo volví a utilizar, pero en una clase exclusivamente para italiano, porque aproveché que el profesor es profesor también de italiano, el profesor de introducción, y también crea material didáctico. Entonces, cuando yo le hice su perfil, dije, a ver, vamos a ir por ese lado. Entonces, eso fue que lo volví a trabajar. O sea, he estado trabajando durante estas materias siguientes, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, el mismo material que empezó en segundo. Entonces, pero poco a poco ha ido creciendo, ¿no? El profesor Aquileo me dio algunas cosas de pautas. Por ejemplo, lo de Oscar de la Borbolla fue el profesor Pablo que me dio la intro, que cuando le comenté esto de la poesía, me dijo, que comparte este material y, ya. Entonces también lo implementé. Y cuando presenté el trabajo final de historia de la didáctica de las lenguas, al profesor le gustó mucho el trabajo y él fue el que me dijo que investigue sobre la neurodidáctica, que todavía no sabía qué era, pero me puse a investigar. Ese es un problema mío que sí debo reconocer, es que cuando me llama curiosidad de algo, me paso de madrugada. Ese es un problema, porque luego al día siguiente estoy con las ojeras. Entonces, cuando me dijo, porque sí le gustó mucho el trabajo, pero lo hice a español, obviamente, al italiano. O sea, hice en italiano, luego lo pasé al español cuando hice semántica y investigación. Luego lo volví a pasar a italiano y ahora sí ya lo dije. Ya otra vez lo voy a volver a pasar a español con los estudios de neurodidáctica y fonopragmática que el profesor me dio las biografías. Ya ahí ya avanzó. Y el año pasado, pues que postulé, ¿te acuerdas? Para lo de la conferencia de Babel, fue el mismo, pero todavía no se llamaba así, ¿no? Todavía tenía el enfoque más pedagógico. En cambio, ahora con el apoyo de los profes, ¿no? Más que todo con el profesor Ernesto, que me dio la parte de neurodidáctica, y ya. Pero y han ido saliendo, por ejemplo, lo de Proust, eso fue también mientras estaba haciendo, o sea, buscando material y dije, ¿por qué no lo voy a relacionar? Que no lo podía relacionar, pero ya se fue curiosidad mía y así. perfecto. Muy bien. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Ah, ¿O dónde va a estar por el disponible? momento en Amazon, sí, ya está listo, solamente me falta subirlo y ya. Pero sí va a estar en Amazon, entonces yo les paso el link para que lo puedan comprar ahí en las versiones pues, en digital, en tapa blanda y en tapa dura. Porque como tiene colores y tiene figuras, tiene tablas, no sé si la ven por ahí, tiene algunas tablas, entonces necesito pasarlo a un programa primero de Amazon para luego subirlo
No es difícil, pero es un poco tedioso. Perfecto. Pues tenemos solamente un par de minutos más por si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta para Alexander, para que levante la mano, o bueno, no necesariamente una pregunta, algún comentario. Levante su manita aquí en Zoom y le damos la palabra. No, no pregunto. A ver, Fer, de todos modos en el chat ya pusieron que lo quieren autografiado, así que esperamos unas Ah, sí. copias también. Pero bueno, Fer, adelante. Sí, bueno, primero agradecer de esta manera que está haciendo de darle este sonido y sentimiento. Bueno, sonido ya tienen las vocales, pero más bien como la relación, porque ahora que, o sea, como lo explica y lo menciona, sí tiene razón. De hecho, yo a veces he notado que incluso las vocales llegan a tener hasta como, digamos, como sexo, o sea, de que a veces los nombres de niñas van más con la vocal A o con tal vocal y los de hombre van más con la O, con la U. Entonces, se me hace muy interesante esta nueva manera de ver este tema de las vocales. Entonces, pues sí agradecerle de que lo está haciendo más detallado y pues espero que nos diga dónde va a estar la venta de su libro y Sí. pues también quiero uno autografiado. Porque sí, también hay estudios de neurociencia que el nombre también se relaciona con la personalidad de la persona. Y eso en muchos casos sí pasa. Sí. Entonces, sí, sí, sí hay relación. Entonces, no, yo, o sea, para mí no es sociólogo, o sea, sí el padre de la lingüística, pero te digo, el ser humano necesita eso, darle personalidad a las palabras, de una u otra manera, ¿no? Sea leyendo un papiro, sea leyendo un pergamino, sea leyendo el celular, pero igual tiene que sacarlo. Sí, Araceli. Y un último, Araceli. Gracias, profe Ismael. Alexander, pues más que pregunta, de verdad muchas gracias. Me gustó mucho la conferencia, muy dinámica. Nos hiciste participar y pensar a todos, creo. Yo fui la primera que dijo que lo quiero autografiado y lo sigo manteniendo firme, entonces no sé cómo le vamos a hacer ahí en eso. Me parece Sí, muy sí, no te interesante preocupes. esto porque son cosas que pues hacemos todos los días, pero que realmente no Exacto. reflexionamos, ¿no? Hasta que llega un Alexander que nos dice, no, espérate, es que esto va así y no sé, estoy segura, estoy en segundo semestre de enseñanza de Ah, español y me estoy especializando, bueno, no especializando, estoy aprendiendo italiano, entonces como que me sentí muy en clic contigo. Muchas gracias por todo y los tips, de verdad, sé que me van a servir. Y no dudo que te voy a referenciar en mis próximos trabajos. Entonces sí me urge como que pues saber dónde adquirirlo y con el autógrafo, si no, pues de plano no quiero nada. Entonces, ok, gracias. Gracias. Y muchas también les felicidades. puedo, con cualquier cosa que necesiten los chicos, si están, a los que están en niveles más bajos, cualquier cosa también pueden escribirme, contar conmigo. O seguirme también en mi página, se llama Idiomas con Alex, porque ya, como yo comentó Ismael, te doy clases también de idiomas de forma particular. Y para los que están llevando, aparte de este libro, estoy trabajando en otros materiales que se llama Sentir Español, pero en sí son 5 tomos que va a ser acerca de aprendizaje de español con canciones. No sé si lo ven en la pantalla. Sí, ya se ve. Ay, pero espérense, este no es, este es de la poesía. Son 5 tomos, uno que se llama Entre Notas y Palabras, que es Aprender Español con Canciones. El otro es Dramáticamente Español, que es para aprender español con las telenovelas. Otro que va a ser con gastronomía, otro que va a ser con ciudades y otro que va a ser, bueno, está en proyectos todavía, ¿no? Pero el primero sí ya está bastante avanzado, incluso lo había presentado en proyecto al, al FECA, aquí en el Fondo de Artes de Guanajuato. Pero es un libro muy interesante porque como dije, ya no estoy utilizando la canción como material extra, sino la canción es una unidad. Por ejemplo, aquí en esta canción inicia la gozadera, baile, ritmo y
En esa canción hablan, por ejemplo, que dicen, yo soy el peruano, yo soy la mexicana que viene de Argentina y que viene de la panameña. Ahí que están aprendiendo nacionalidades, están aprendiendo el verbo ser, están aprendiendo qué más, celebrar el orgullo hispano, porque también eso es lo que también hay que resaltar, no solamente enseñar idiomas, sino también enseñar esa parte humana, ¿no? Entonces, este es un poco del avance de este material, ya cuando salga. Ok, por ejemplo, el segundo es colgando entre tus manos, limón y sal. Y también hay ejercicios basados, pero de cada canción saco un tema, temas gramaticales, vocabulario, y a medida que vamos avanzando, se ponen más. Por ejemplo, hay un juego también basado en José Alfredo Jiménez, que se basaba en su zarape, ¿no? Pero ahí es el recuento del zarape, pero de todas las unidades. Pero no le he avanzado a esto todavía, porque estaba avanzando el otro libro. Pero ya, ahora que ya termine este, ya espero esto sacarlo en algún momento. Y van a ser cuatro, porque va a ser libro de clases, de ejercicio, guía de docente y el cuadernillo de examen. Y va a ser 16 unidades del nivel A1 al nivel B2. O sea, 4 unidades por... Este sí va a estar muy bueno. Claro, sí, sí, con gusto ahí ya me pueden seguir, o si gustan también les doy mi teléfono, y ya. Lo voy a anotar acá. Bueno, no sé, creo que ya hemos acabado, ¿no? Por hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Alexander, también a quienes nos acompañaron. Nos sumamos a la felicitación por este material, pues que ya está a punto de salir y los que vienen. Y al mismo tiempo, comentarle a los compañeros que están en la Licel que pues este es un buen ejemplo de todo lo que se puede hacer, ¿no? Que no nos quedemos únicamente con los trabajos en la asignatura, sino como pueden ver en este caso, un trabajo que empezó con, en una materia de segundo, pues se fue desarrollando a lo largo de la licenciatura y pues derivó en un libro, ¿no? Y también las otras experiencias y los otros conocimientos pues van a derivar en más materiales de Alexander. Entonces, pues la invitación para todos los compañeros de la Licel a que también se animen a explorar los temas que a ustedes les gusten. Aquí podemos ver claramente que son temas que le apasionan a Alexander, ¿no? La lingüística, la música, la cultura, se nota en el material. Entonces, ustedes también identifiquen algún tema en específico que les llame la atención, que les apasione, y pues eso desarrollenlo de una manera creativa. No necesariamente tiene que ser en un libro, pero puede ser en un curso. En fin, hay muchas maneras en que pueden explotar sus talentos, así como lo hizo Alexander. Y pues bueno, con eso nos quedamos en esta sesión, con esa invitación y con esa felicitación para Alexander. Muchas gracias por Muchas su... gracias, y gracias a los que se conectaron también. Bien, pueden contar conmigo con lo que gusten, ¿va? Con italiano o con las clases también de los niveles siguientes. Hasta luego, Perfecto. arrivederci. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias también, Muchas Ismael. Muchas Gracias. gracias. gracias también a ti. Hasta luego, chicos.